Mari mari pu peñi pu lamngen con pu che con pu wenei. Fachante ta kam lepaint fachi rucameu nentual tañi tain zumun tain cham. Saludamos entonces en primer lugar a todos nuestros televidentes que viven aquí en esta hermosa ciudad, puerto, que viven en este hermoso territorio que hoy se llama la Comuna de Saavedra. Los que vieron el programa el jueves pasado, Peñi Florencio estuvo explicando la violencia desde la perspectiva mapuche. ¿Verdad, Peñi Florencio? Felei, Peñi. Hoy día seguimos con esta reflexión y por eso, Peñi, yo nuevamente le doy la bienvenida. Como este es un programa especial, el tema anterior tenía que ver con la violencia y ahora vamos a hablar de la paz. Tiene la palabra, Peñi, Xalí Aimi, Tañipu Auditore, Tañipu Che. Felei, Peñi, una chali que no hay Peñi, Mari, que me tami mang el fiel, que tami chali de cocuno fiel fachi no tamgan mo. Fe ka chali wai pu Peñi pulamien fe utap chike kimnie mu kapelan, fe pemu kenta fachi tipapi yung thungumeo, fe kinye mari pe kuno ai ka kinye poyen chalinta amule loain pe umangen komta ya fulugleiman kamel galiaiman. Kemel kaliai taman mapu, kemel kaliai taman mongen, kemel kaliai men kong ka theo tap tuita tuku kechanan tat fano kong peleta theo kechanel me ketuita puche tofil kechan awar alfith kachia poni theo tat tuku yengetui feita pero main keme meliai keme jaupan kechan keme tapel kechan keme rayen kechan Femi chivita mliai que me momenta in mapumo fachi in alto la que no hago Peñi pulamien. Felei, Peñi. Entonces, bueno, en el programa anterior estuvimos hablando de la violencia. La violencia, ¿no es cierto?, no nos hace, en el fondo, no nos hace vivir bien, no nos hace vivir en paz, nos hace sufrir. La gente que sufre violencia de cualquier tipo, incluso la violencia física, como ocurre con los peñis de allá del norte, ¿no es cierto?, uno no vive tranquilo, ¿ya? La violencia verbal, la violencia psicológica, ¿no es cierto?, la violencia espiritual, ¿ya?, no nos permite vivir bien. Peñi, entonces, Eimi Kimche, Rakisuam, Kmer Rakisuam Keimi Zumu. Parte de esto, Peñi, usted expuso en un seminario, por eso yo le pedí, ¿no es cierto?, que sintetice un poco lo que usted dijo, ¿verdad?, en aquella ocasión. Entonces, Peñi, le doy la palabra, ¿verdad? Usted tiene por acá sus apuntes, su pizarrita para que nos pueda explicar un poco, ¿no? Felei, Peñi. Feita, kinuluta yaskun, pipenga. Feita newata pulche kelai kinye ke che feita ayetu cheke tai mapuche ngen kinye ke muta ka fem ka kein ayetu ke fin ta che feita fem fala fuinka feita la kiso am kanulmo feimu feita mleita tfachi yakon pipinye tunglen chunge chamta yakotu aitain suam Chumechanta yakuto aitain mapu, chumechanta yakoto aitain kalul, chumechanta yakoto aitain longko, chumechanta yakoto aitain piuke, chumechanta yakoto aitain pillu. Tupefkele aitain pillu, gaske aitain pillu, wanyan aitain pillu, kama putamui, feimu feita peu matein, ka puta meau kein, ka kema pumuta meau kein, kishu meau kein, wanyan meau kein, ngoma kein tain peu mamutati, feita in pillu tani laskunmu, feita tspagi nyegemu, fei tspai tain pillu kama pului, feita ka kusan keitain kalul, wesa suam tani kein.
Chungechi amta nieto avinta tfachi comedia con biuke, tfachi comedia con suam, comedia con mapu, comedia con pelyu, comedia con mongen. Welo melita ni meleal kinye termu pinzungu. Nye nule tfachi termu pinzungu, feita ngelaya yakon. Chungechi amta tunglen, ka feita kemel kalen kemeselen tati. Tungkle welain tapi uke. Foi meki piuke. Are ngita longko kutan longko meki. Feita alkutu fiel mutfachi weha kezumu. Feichi mapubiam nga se meki nga impeñi. Feichi mapubiam nga kutan ga meki nga feichi longko. Feichi dirigente, feichi weicha fe. Feichi machipiam ta kutan ga meki opuinka. Nuroft kungi piam karsela meki piam. Kutan ga meki pinal kei. Fe inaye wenyan ki biuke. Inaye arei longko, inaye arei biuke. Fe mu feita tungle la iyer ke tat fachiftama pumpeñi. Well, kinya kichela kimnulu ya kem peninga ra kitamnulu. Fe mas ki tumve pe tu meke pe me tekai che importante tipikita kinya ke mapucheka. Well, felei pupeñi, felei pulangien fe mu fitang chamelo meke. Si no hay justicia, no habrá paz. Esa paz que tanto anhelamos, esa paz que tanto queremos, esa paz que lo necesitamos para vivir en paz, para vivir en la tranquilidad, para vivir en armonía, para vivir en equilibrio y armonía con uno mismo, con todas sus fuerzas, sus energías espirituales, y también vivir en armonía y paz con la biodiversidad, que como mapuche, como casi no lo estamos viviendo, porque no hay justicia, porque hay violencia, hay maltrato, hay marginaciones, hay apropiaciones, parece que es la palabra. Cada día, cada tiempo nos están apropiando nuestros pocos recursos territoriales que van quedando, ¿no? Por todos los rincones de la tierra. Están apropiando nuestros conocimientos también. Hay muchas instituciones de los Winca que están apropiando de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, ¿ya? Que eso también ciertamente nos perjudica. Pero también habemos mapuche que estamos muy contentos, muy felices, y estamos también vendiendo esos conocimientos también. Entonces ahí entra como una transgresión personal, una transgresión espiritual, humana también entre nosotros, va produciendo también. Fei mu peyi, fei tanga tamka mekei, tefamu tapchiqueta wirin tupulei tefachchi kamu taman soy que me pea fiel, soy que me aftinto a fiel, quinto filmon tefamu. Wincazo mon muta mlei, com mapuche, inchinta y mapuche ngen tefachi chile mapupia fui inta feula. Rei inchin metenta wethal galelain, rei inchin metenta kuchanka meken elain. Ka inchinta inchilema pumlen tefachi mapumum tenta aile la inta inial tunglen, aile la inta inial yakon, kamle ka kemapu, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Comapu, kafe miechinigen, yatkenen, kafe miechipulfu kamekingen, kafe miechikuchan kamekingen, kafe miechinelai turmupin mongenzumu, ka aile ingen, kememongen, aile fingen yakon. Feimu tefamu chige ritua fi inchen pingen tefachi paismu, tefachi thumu. Feita muta fei play, Aymara pupeñi, aymara puche tañi, chungechi tañi fielta tfachitungu, feimu feita sum sarnacaña, que significa andar bien, come mi awen. Moza jacaraña, dulce existencia. Vivir, diríamos, vivir en plenitud, come felen o come el calen mapuche meo. Tfachi yakon mogen tunglen binta inchin, feita chipuju diumu kaken no me lafken, feita chalon pinge kefingun. Ya. Feita chika nación romamu, feita chi paz o chalon, kanyeita ni uitungen.
feita newen meu, kewan meu, chalkan meu, sufken dan tukelenue meu, feita aingi tani tukungyal tefaci Japon o tenglen o calon feita tefamo. Fewechi la kithuam melei tefamo penyi. Tefame o feita sumak causai vivir bien y en paz. Quechuamo. Mishki causai dulce existencia, también diríamos, que me felen, que me calen, ayuglen. Inchi mapuche en el mu, fi piqueyin, fa, que me mongen, vida buena, que me felen, armonía de vida equilibrada. Femiechi inadwan vi, que me felen chengen, que me felen wenchungen, que me felen zomongen, que me mongen wenchungen, que me mongen zomongen, pero mangen que me fele afuyin, pero mangen que me le afuyin, ni afuyin que me felen, pique la iñampu beni, pique la iñampu lamien. Bien, además de Kumemongen, que significa vida buena, Florencio habló de Yacón o de Yacolén. También dijo Tunklen. Estos conceptos hacen referencia al anhelo más profundo de todo ser humano y de toda cultura, porque todo el mundo finalmente desea estar bien, estar sano, tener salud, tener lo necesario para vivir, estar en paz, estar en armonía consigo mismo, en armonía con los demás y con la naturaleza. ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de silencio, la necesidad de estar solo, de escuchar el canto de los pájaros, escuchar el ruido del viento, el sonido de las olas y la brisa del mar? Eso es como tomar aire, es como llenarse de energía. Lepan tefameo bonuk puputi cheutanye chau peyum ta lafken engu fachi ke lafken uri pinita wikameo eta lepan fachan de uchan kon tu bekepa fin fachi lafken e mu finta waluta wona chali kunwan chali afinta gen lafken cha lafken shem leiman lafken cha lafken wache andalei mentaman angin tu lafken andalei mentame yang kawang kukuramu lafken pecah lafken pecah melimi nyai kef lafken pecah nyai kef lafken pecah ngelum kofe pecah ngelum kofe pecah melimi beran kei mitami troma nakum kei mitami jauh-jauh anu pecah jauh-jauh anu pecah Buskum tu mapu kei mi orang tu mapu kei mi meliam tamongen macam tentang ucapan dunia payu, saya minta cari payu. Dan ini kembali kalian tak mampu kembali kalian tak telefon kom. Helai saya tak cari kena saya cun macam kamu itu macam macam. Saya tak cari mampu mu saya tak. Lafken engu saya tak cari kangen lu lafken ketor lafken saya tak tahu ke mu cari ke yang lelaki. Walau saya tak cari lafken ketor lafken mu. Udim pinge, feita, tuntenje ftakui fimeuta, mongel che, nieita isofil chalwa, cheutani nentupeyumta chalwa, monge peyumta puche, komje maita inchinta fei mongele inmo, welu fanten muta feita newek mewelai, kachi pache, kamol foche, kala kidoamche, feita posum ye, tukuye ita pos tati leukumeo. Feita beliau utana ita chalwa utana ita komongen feita kembali layai
Bueno, femiechi, pupeñi, mlelo, pulamien, pueche, melitain, kamay manea fiel, melitain, ingan penea fiel, tat fachi mapu, ingan penea fiel, fachi winkul, ingan penea fiel, tain, lafken, Eita, lafken ta nunie muta mongen, bimutul nie muta kemeneyen, winkul meuta tfakarun tule veitim chuinkul ta nieita lawen, pom lawen tamle veitimeu. Veimuta nentu lawen baita pumachi, nentu lawen baita pulawen tu cheve, tremol mol finyam, tremol longguam. Ka veita chicken so lafken tu veimu veita, aku tuita antengen. Chana mun me, chalong kome, chakalon me, menyetun yumita puche, fuchkamu me kom. Fei mu feita, melefuita ni ingan penengyal, kaman manengyal, tani kemel kalian, tani lift kalian. Fei mu feita, melea ita kememongen, inshin meu ka kemel kaliaita tfachilafken, kemel kaliaita tfachimongen, kubenyi pulangen, fei ching tam, fei ching kinyep chuwelgen tumuta amuai. En la espiritualidad mapuche, toda la naturaleza tiene poder, tiene fuerza, energía, vida. Taimpuf chaqueche, feipiquei, maputa, quichulelay, lafkenta, quichulelay, mleita, ngengelu. Es decir, la tierra no está sola, el mar no está solo. Por eso, en la más pura tradición religiosa mapuche, por ejemplo, cuando se trabaja la tierra, cuando se corta un árbol, cuando estamos frente al mar, hay que hacer un chalitún. El chalitún es como pedir permiso, es saludar, es una expresión de respeto. Al mismo tiempo, uno puede hacer una oración que en Mapuzungún se dice Niyay Magun, que significa pedir, rogar. Nosotros que vivimos en la costa del mar obtenemos gran parte de nuestros alimentos y así podemos tener una vida buena y en abundancia. Bueno, pero sigamos escuchando a Florencio, quien a continuación dice que una paz que se impone por la fuerza no es una paz verdadera y al parecer esa es la paz que impuso el Estado chileno en territorio mapuche después de la ocupación o después de lo que nosotros hemos aprendido como pacificación de la Araucanía. Incheca felelo tukifin. Feitika e feichizo muka ikpalo. Akui tuntenchi waranka tpantumu con feitachi filosofia pieta winkamo fachi kimun pewuth lonko kimun kepai feichi mapu Roma Europa Uruguay fei akui fao América Latina Chile akui tainchi mapu fei ka fei libro moftali libro sagrado Biblia pique fei ka wirintu le lugar engani chumal fei bien que la fui akui fei chemo doctrina o kimelngi che la mujer tiene que obedecer tiene que ser dominado por su marido. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Tu marido te dominará. ¿Ya? Entonces, dominio. ¿Ya? Sí. Y Dios de los ejércitos, Piñey, todo así. Feimu fei feimu fei pu presidente Chile, Melen Kepilu, fei chik kimun mo inapro ni fei chik kimun fei nentune fingun, feimu fei ta fele fante chikimun meu e pa que ni meleam paz ni meleam que me mongen hay que encarcelar a la gente, mano dura. Aquí no me van a temblar la mano, aquí mando yo. Y mandan los policías, de repente los policías, de repente uno no tiene que ver, a veces sobrepasan, pero él cumple un mandato del Estado, mandato del ministro de Defensa, y en la plana baja mandatado por el intendente, por el gobernador, que tiene que actuar, y si no actúan también quedan mal. Entonces siempre obedecen. Entonces más o menos eso viene, lo que usted dice, yo creo que viene esa ideología
política mezclado religiosamente de Roma, que esa paz que hay que imponer la paz por la fuerza, por la arma, con metralleta, con muerte de sangre. Ya. Bien, entonces, para que vamos cerrando el tema, Peñi, en el programa del jueves pasado, usted nos explicó bastante bien, ¿no es cierto?, el tema de la violencia. Ahora empezamos hablando de la paz, para que terminemos, ¿no es cierto?, hablando de la justicia, porque sin justicia no hay paz. Feliz. Felipe allí, justicia pelito famo. Mapuche mu feita inapron el mu inazo amel mu chen pia fui. Inche feita kme fei pigen kam kme we fei pilanchi feita nor mu pin zumu pigen da inche pinia fui justicia. Feita chi justicia tu famo taniei nor cheman tan nor glen mi pinye kui piche nor ana mi siéntate derecho. Pinye chiqueche en lam kangen. Nor que mi ante derecho. No mi tiene que conversar bien, conversar recto. Nor piu que tiene que tener un corazón recto. Entonces tiene que ver con el con el derecho de vivir. Entonces decíamos en el programa anterior, todos anhelamos la paz, todos anhelamos la justicia, pero primero veo yo, a lo mejor te digo, primero tiene que haber justicia. También dicen equidad, ¿no? Balancear bien, entonces para llegar a la paz. Y en un efecto no hay justicia y al no hay paz. Entonces tiene que ver con... No, y el mapuche esto lo entendió por miles de años y por eso dentro de la educación mapuche, dentro de los consejos, dentro de los glam estaba esto noche, incluso hasta desde niñito, ya niñito chiquitito, lo dejaban wepenyen pinge que fue guifiño nor chegam nor wan chugam nor gleam ni foro com por fe cupulga que fui charingi con feita famech que no con le hacían lulito los niñitos varón y esto estaban pensando para que sea un hombre recto, sea su cuerpo físico y su pensamiento, su corazón recto, y por eso era que lo hacían arrolladito. Y después los médicos Winter dijeron que eso estaba malo, que era un crimen. Entonces hoy día todo chueco los cabros y pensamiento también chueco, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con el normo, que es la rectitud humana, que podríamos decir hoy día la ética humana mapuche. Que funcionó, pero ahora está en decadencia, ya no funciona. Acá tenemos ekun. ¿Qué significa ekun? Que es la raíz del respeto. Ekun significaría respeto. Hay un territorio, porque hay diferentes territorios también, dicen de diferentes maneras o formas, diríamos. Acá el territorio de las quenches nosotros usamos más este término ekun, que sería el respeto. En otro territorio más al lado del norte, Picunche, se dice yamun, que sería también respeto. Yamun. Entonces dentro del consejo, dentro de la enseñanza, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, yamafemi, yamafemi tamichao, yamafemi tamiñuque, yamafemi tamilacu, yamafemi tamicucu, yamafemi tamabu. Respete su padre, respete su madre, respete a los abuelos, respete a los ancianos, respete la tierra y todo lo que existe, ¿no? Para el sur, escuché esta palabra chechín, que también significaría ekun o yamuun, pero este es en la parte de Huichimapo. Desde Loncoche, Panguipulli y toda esa zona, ahí usan, antiguamente decía Trechín. Y para nosotros Trechín es candilarse cuando mira uno el sol, Trechita niñez, dicen, ¿no? Trechín sería para nosotros, pero para ellos usan este término como esto, Trechín, que es. Entonces yo le escuché a un gran sabio, Lonco, dijo, Filipín que fue incuivip, que Trecheas de mitad michao, trecheas de mitad viñuque, trecheas de mitad milacu, trecheas de mitad tequiche, trecheas de mitad mapu, trecheas de mitad leufu, trecheas de mitad mauida, piñe que fui en el lamcangen, dijo el viejito Peñi, ¿no? Entonces yo quedé sorprendido con esto, no lo había escuchado, pero según por ella lo dicen así, ¿no? La palabra mupin significa verdad, ruf mupimi,
está diciendo la verdad. Viene la palabra mupin, que sería verdad. Yehuen es vergüenza, diríamos acá. Y los mapuches tenemos esto, Yehuen teniein. Feimu feita newe fungu que lain, unekme alkituin, chen pipingen cheo pleñabulen tenetam, fei ula fe Yehuen que chizumun tukuin. Mapuche ta fumun tukufem que lai. Y así también, Yehue que ayman, fumun tukufem que lai ayman, une alkitu ayman kome, fei ula fei fumun tuku ayman, katkon que lai ayman tanetamu, pinge que fui ingui, que chegue no lam gateo chao, yo que no. Entonces, ¿qué nos decían? Tienen que escuchar primero la conversación, no intervenir inmediatamente, decían, en la conversación. Entonces, Yehuen sería eso. Pero también en la familia se usa también esta palabra Yehuen, se le dice a lo consuelo y la consuegra. Se dice Yehuen wenchu, Yehuen fomo, Yehuen wentati. También se usa ese término en ese contexto. Yehuen también en lo personal, nosotros tenemos Yehuen, también tenemos que tener este Yehuen, tener vergüenza de no mostrar el cuerpo a los hijos, a la hija, las partes genitales podríamos decir, ya Yehue afimi. Entonces ambas partes, entonces de alguna forma se usa este término Yehuen. Yehuen che, y a lo lonco, a la machi, a los empiñes, a los grandes sabios también le dicen Yehuen che tati, hay que tenerles vergüenza, hay que respetarlo, hay que atenderlo bien. Ya ante los loncos, los empiñes, la machi, lo saludaban con mucha vergüenza, con mucho cuidado, con todo protocolo, le dejaban asiento, banco, un cuero chulque, una frazada de linda, ahí lo hacían sentar. Entonces hoy día no, de repente los loncos, los empiñes, o ya que ni asiento no le dan. Entonces como que se ha ido perdiendo, debilitando todos estos conocimientos como Yehuen, ¿no? Mongen, bueno, eso ya más o menos entendemos. Mongen es vida, vivir. Ahí hablamos del Mongen. Sumu que sería palabra, ¿ya? Palabra que nosotros hablamos. Piuque es corazón. Kimun, sabiduría. Rakizuan, pensamiento. Entonces aquí sería Normongen. Si unimos esta frase, Normongen, sería una vida recta, ¿ya? Que como dije anteriormente, sería la ética humana mapuche. Norzumu, palabra recta. Norzumu. No tenemos que hablar con mentira. Hoy día estamos diciendo una cosa, al poco rato estamos diciendo otra cosa. Eso era muy estrictamente privado. Entonces, tiene que decir palabras rectas, tiene que conversar rectamente, tiene que conversar. Norpiuke, corazón recto. Norpiuke wenchu, norpiuke somo, hombre de corazón recto, que no anda con mentira, que no anda diciendo cosas indebidas, ¿vale? ¿No? Norkimun, una sabiduría recta, ¿ya? Y son muy pocos los que ya se permanece esto, porque ya los kimun están muy tergiversados, muy manoseados, algunos le echan algunas mentiras también, ya, hoy día, pocas veces. Rakizuam, que es el pensamiento, viene del zuam, que trabaja el lonco acá, la mollera, el mellopita mapuche, ¿no? Mellop. Entonces, no rakizuam wenchu, no rakizuam somo. Entonces, todo esto tiene que ver con el Normongen y también con el derecho de vivir en plenitud piafuyi, ¿no? Agradecemos a Florencio que haya compartido con nosotros algunas ideas en Mapuzungún sobre violencia, paz y justicia. Definitivamente la violencia no puede ser parte de nuestra vida. Sin embargo, es importante decir que la justicia que queremos los mapuches tiene que ver con un reconocimiento constitucional
de todos nuestros derechos como pueblo. Esto significa pensar un Chile diferente, donde los mapuches podamos decidir cómo nos integramos definitivamente a esta tierra, a esta hermosa patria. ¿Cuál es el tipo de desarrollo que queremos? ¿Ya? ¿O cómo vamos a controlar parte de nuestro territorio? Mientras no exista este reconocimiento de parte de los poderes del Estado chileno y mientras no haya una buena voluntad en quienes nos gobiernan, no habrá paz en territorio mapuche. La justicia es lo que asegura la paz y la convivencia. Peumangen, Kmelkalaiman, Pupeñi, Pu Lamgen, con Puché, con Pu Wenui. Cada semana, jueves antumeu, ka Peukletuain. Peukayal. Yeah, yeah, yeah.